Yasser, Bianca, Richard. ¿Cómo están? Bien, Buenas tardes, profesor. ¿Todo bien? Buenas tardes, doctor. Muy bien. Confírmeme si se ve la presentación. No, todavía no. Ya vamos a ver entonces qué está pasando. ¿Ahora? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a apagar los micros. Vamos a empezar. 1, 2, 3. Hoy, 28 de octubre del 2020, vamos a conversar sobre la consulta previa del estudio de impacto ambiental en el Perú. Pero antes, tenemos que conversar sobre el contexto en el que nos encontramos. Lo primero que hay que decir es que hace poco, en Bolivia, ha ganado Luis Arce con un número significativo de votos. Esta elección es particularmente interesante porque representa, al menos en teoría, al movimiento indígena de Bolivia. ¿Sí? Y ven allí a los votantes, ¿no? Bolivia es una nación plurinacional, mejor dicho. Es un país donde la presencia indígena junto con Ecuador es bastante importante. Por eso es interesante ver estas votaciones como lo que puede pasar en otros países como Ecuador o incluso como Perú en el ámbito del sur, ¿no? Que es siempre también un reflejo de lo que ocurre en el ámbito del altiplano. También tenemos que ponernos en contexto que el domingo se ha aprobado en plebiscito la posibilidad de desarrollar una asamblea constituyente en Chile para hacer una nueva constitución. Y aunque el curso no es derecho constitucional, sí es importante señalar que esta constitución tiene un fuerte componente de enfoque de género, porque va a haber 50% de los asambleístas van a ser mujeres, y también un fuerte componente indígena, porque también va a haber una cuota indígena. No es casualidad que la bandera mapuche aparezca en las protestas, ¿no? Y se hable a nivel de los pueblos indígenas mapuches de esta Asamblea Constituyente Plurinacional. Este término plurinacional ha sido acuñado antes por Bolivia. Ellos tienen un tribunal constitucional plurinacional. Y si bien es cierto, Evo Morales finalmente no satisfació las expectativas de las poblaciones indígenas y no respetó adecuadamente la consulta previa, sí hizo significativos avances en cuanto al movimiento de derechos indígenas, como por ejemplo la promoción de un marco legal sobre derechos de la madre naturaleza. Esto es interesante y es un movimiento que va dando una relectura a nuestro enfoque de comprensión de la realidad social y de la naturaleza, ¿no? Este es un enfoque interesante que definitivamente hay que mirar de cerca, porque así como Bolivia y Ecuador se influyeron recíprocamente en la construcción de sus constituciones con componentes indígenas, también va a ser Chile seguramente otro escenario interesante donde los derechos de los pueblos indígenas podrían ser revalorados. Puntualmente en el caso mapuche, hablamos del derecho al territorio. Luego de terminada la nefasta guerra entre Perú y Chile, el ejército chileno, ese que venció a
a lo que sea que teníamos de ejército en ese momento, se enfrentó a los mapuches y en realidad fue una masacre. Si creen que lo que pasó en el país fue lamentable y triste y penoso recordarlo, no se imaginan cómo sería enfrentar a un grupo de población indígena que no tenía un ejército. A ellos se les arrebataron tierras y ahora están reclamando la devolución de esas tierras. En Chile existe el término terrorista, no en el significado que usamos nosotros en el ámbito del Perú, como esta persona subversiva que quiere destruir el sistema democrático, sino al indígena que protesta por su titulación, por la devolución de sus tierras. Este es un término que curioso, tiene una reasignación de contenido distinta. Por eso es tan interesante el movimiento indígena en Chile, porque siendo un país con una población indígena inferior a la peruana, ellos han conseguido que en su constituyente haya una cuota indígena. En el Perú, en los 200 años de república que tenemos, ninguna constitución, ninguna asamblea constituyente, ningún poder constituyente, si quieren decirlo de esta forma, ha tenido una cuota indígena. Y menos una representación de la población de mujeres. Por eso es tan importante este proceso constituyente chileno, porque es uno que no tiene referente a nivel mundial. Por eso hay que mirarlo con atención. Usted vaya a creer que pueda fracasar o pueda tener éxito, más allá del resultado final, el propio hecho de haber conformado una asamblea con esas características y con cuota a minorías indígenas, es sumamente importante para el movimiento de derechos humanos en esta parte del mundo, sobre todo en el ámbito de un país que históricamente desconoció a los pueblos indígenas, que históricamente trituró sus derechos. Por eso es tan importante. Lo que pasa en Chile definitivamente va a repercutir en las elecciones del próximo año, pero más allá del evento episódico de lo que pase el próximo año, va a repercutir en la década que viene. Estamos en el 2020 y probablemente el 2030 sea completamente distinto, y recordemos este hecho histórico como uno que abrió la puerta a una mayor consolidación a los derechos de las mujeres y también a los derechos de los pueblos indígenas. Lo que pasa en Chile va a repercutir en la región, querámoslo o no, estemos de acuerdo o no, es un hecho objetivo, ya pasó, y veamos qué ocurre el 11 de abril del 2021, cuando esto siga avanzando, que se va a producir la elección de estos asambleístas que van a conformar esta constituyente. Interesante, sobre todo, porque estamos hablando de un país como Chile, que ha sido para muchos el oasis del neoliberalismo en Sudamérica, para muchos el mayor éxito del modelo liberal, económico en la región, y que hoy día se apresta a reformarse completamente. ¿Qué modelo está siguiendo el Perú cuando tu paradigma ha caído? Es la gran pregunta. El Perú en este momento es como hacer una gran tesis, ¿no? Tenemos la realidad problemática y ahora el 2021 vamos a tener que construir el modelo ideal de Perú que queremos, ¿no? Porque evidentemente una nación, un país se establece sobre las bases que este proceso de reforma constitucional chileno se está haciendo. Desde las bases, elegir a personas representativas que reflejen los intereses de la sociedad. Así se conforma una constitución realmente con un enfoque inclusivo, social, y que refleje los intereses de lo que, bueno, metafóricamente llamamos pueblo, pero que somos todos nosotros, la población en general, por muy diversa que sea, se ve representada en este proceso, ¿no? Por eso es tan interesante
este proceso. Nunca ha existido a nivel de Sudamérica un proceso de constitución de un poder constituyente de estas características. Y probablemente podamos decir que ni siquiera a nivel mundial podamos encontrar un ejemplo similar de esto en Japón, en China, en la India o en África, es obvio, ni en Europa, ni siquiera Francia, ni España, ni Alemania, y menos Estados Unidos, han tenido este proceso que vive Chile. Eso es lo interesante. Ahora, ¿qué es lo más probable que ocurra? Como toda cosa nueva, que no salga tan bien como imaginamos, porque esta es la primera vez que estamos haciendo este proceso, que probablemente algunas cosas no nos pongamos de acuerdo. Sí, probablemente no salga como imaginamos. Ahorita está en ilusión, ahorita está la esperanza, pero es un proceso largo, pero el camino de cómo debemos hacer las cosas como Sudamérica, lo ha marcado Chile. Y sin duda, Chile también lo marca para otros países que se están, de alguna forma, consolidando, ¿no? No estamos hablando quizás de países europeos, pero quizás algunos países africanos, algunos países de Asia que se están conformando, que todavía están pugnando del Oriente, este es el camino, ¿no? Se pensó hace casi un quinquenio que la primavera árabe derivaría en esto que Chile vivió al domingo, pero no derivó en eso. La primavera árabe, que era un poco como los países del Oriente podían encontrar en la democracia un camino que recogiera las aspiraciones de la población más necesitada, no terminó concluyendo en eso, ¿no? Se mantuvo el status quo y ya ven que, si bien es cierto, mejoraron algunas cosas, no llegó a concretar las aspiraciones que en ese momento se tenían, ¿no? Ese fue el otro gran, hermoso proceso que nos ha tocado vivir y a nosotros y a ustedes, ¿no? Esa primera era que fue una esperanza para esa región. Ahora es esta, ¿no? Que es probablemente un indicador de lo que podría haber en el ámbito sudamericano. Ya para cerrar esta reflexión, recuerden que no podemos comparar el proceso chileno a lo que pasa en Argentina o lo que pasa hoy día en Bolivia, porque si bien es cierto, hay algunos candidatos que han salido elegidos como presidente de alguna partido en particular, el proceso su proceso eleccionario no cambia las reglas de juego que manejan la economía y los derechos sociales, políticos, etc. del país, sino solamente es una elección de un político. O sea que no podemos comparar lo que vive Bolivia o Argentina actualmente con este proceso, ¿no? Es interesante por eso tomarnos un tiempo para reflexionar este hecho que definitivamente involucra también derechos ambientales y que vamos a verlos, ¿no? Hoy día, y antes de que me olvide, Francia, por ejemplo, tiene un proceso de participación ciudadana muy intenso donde se debate el tema del cambio climático y los derechos de los animales, ¿no? O sea, claro, no debaten estas cosas porque ellos tienen quizás una mayor consolidación desde la Revolución Francesa a la fecha de sus derechos políticos, sociales, económicos, pero ya están pensando en esa otra vereda que ya veremos en algún momento, hoy no se ve cercana, como es qué hacemos como ciudadanos con relación a medidas de mitigación y adaptación del cambio climático y qué hacemos como ciudadanos frente a esas otras especies como los animales. Todavía no llegamos a ese punto de reflexión porque estamos primero tratando de sobrevivir esta pandemia y de o sea, plantearnos unas políticas públicas que sean mucho más inclusivas, ¿no? Y eso todavía está en proceso, ¿no? Ya para cerrar esto, hoy día, hace una hora, estaba con la presidenta de Indecopi y otros funcionarios, y recién conversamos sobre la posibilidad de que los pueblos indígenas también sean capacitados y educados en los derechos del consumidor, ¿no? Derechos de usuarios, para que no le tomen el pelo. Recién hoy, 2020, y cuando pedimos información, bueno, a través de la presidenta de Indecopi, a diferentes sectores, muchos no tenían información ni tampoco querían desarrollar políticas públicas que de alguna forma hicieran conocer sus derechos a los consumidores que vivían en poblaciones indígenas y que eran indígenas. O sea, hay un absoluto, de alguna forma, no reconocimiento de ese otro indígena que te impide
generar condiciones de goce de esos derechos. O sea, tuvo que llegar un representante de una asociación indígena que tiene vinculación con comunidades campesinas y amazónicas para poder plantear el tema en agenda, y de pronto una presidenta de Indecopi que escuche el tema de enfoque de género, que escuche el tema indígena y que por ahí lo meta. Pero no sabemos si esto va a durar, no sabemos si esto es solamente cliché. Por eso es tan importante mirar el tema de cerca de Chile, porque hoy día estamos muy distantes, este Perú, de lo que es ese movimiento y de lo que en verdad nos debe esperar. Otro tema interesante, y ya ir cerrando, es que en realidad los grandes cambios, las grandes reformas, no están en la cabeza de los que tienen 40, 50, 60 años. Los jóvenes han sido los responsables en estas últimas votaciones chilenas de este abrumador éxito en aprobar esta asamblea constituyente. Y si recordarán la anécdota, que parece una anécdota, pero que es un tema muy interesante, de cómo inició todo, fueron con las escolares saltando el metro para no pagar los 30 pesos que había subido el metro chileno. Entonces, no se sientan solamente lejanos al proceso político que vive Sudamérica, que vive el Perú, sino siéntanse profundamente comprometidos. No solamente están para concursos universitarios, no solamente están para talleres universitarios, están para grandes cosas, están para eso y además esto. Creo que la lección de los jóvenes chilenos es esta, que la academia tiene que involucrarse en la sociedad, que la academia no tiene que tenerle miedo al proceso político y que los estudiantes también tienen derecho a tener sus propias ideas porque van a influir sobre la realidad social. Si no lo hacen ahora, pues ¿cuándo lo hacen, no? Cuando tienes una familia de 5 hijos y una pareja, varón o mujer, con la cual convivir, ya las preocupaciones son mayores, ¿no? Yo creo que el gran momento para hacer grandes cambios es cuando eres joven, ¿no? Y bueno, si te gusta eso, lo mantienes, pero normalmente tienes más energía, ¿no? Más ímpetu. Y estas jóvenes chilenas lo mostraron. Entonces, por allí es que también quería hacerles una exhortación a que no pierdan ese espíritu de rebeldía que nace en la adolescencia y que poco a poco se va atenuando y se van acostumbrando a la normalidad, este status quo de las cosas, y va acomodándose en lo mejor que puede en la sociedad para tener los mejores beneficios, y allí queda todo, ¿no? O sea, no deberíamos acostumbrarnos, no deberíamos solamente buscar un lugar para estar cómodos y desde ahí como espectadores ver cómo el país sigue su curso, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad en San Marcos recordar que la universidad tiene una historia y los estudiantes tienen una historia y el movimiento estudiantil tiene una historia y hoy día está bastante, de alguna forma, tímido, pasivo. Deberíamos ya, de alguna forma, en los próximos años mostrar por qué San Marcos se hizo famosa a nivel de movimiento estudiantil y a nivel de cantera de futuros profesionales que han mostrado que se puede hacer mucho desde este país, ¿no? Vamos a pasar ahora, sí, viendo esta bandera mapuche que está a lo alto de las banderas chilenas, ¿no? Y otra cosa que yo quería manifestarles hoy día era de que es triste ver cómo el periodismo y los medios de comunicación siempre hacen una recordación de la Guerra del Pacífico y siempre hacen un recordatorio del enfrentamiento que hubo hace más de 100 años. Yo creo que hay que empezar a rechazar esos discursos absolutamente inapropiados en otra época en que estamos viviendo y recordar y hacer también presente cuando ocurran estas absurdas reflexiones para el partido de, por ejemplo, Perú, Chile. ¿Por qué tenemos que acudir al Clásico del Pacífico o a tintes de guerra? No me parece correcto porque ya somos hermanos sudamericanos. No debemos tener en realidad una bandera que nos distancie del otro, un pretexto para estar mirando con desconfianza al otro. Todos somos sudamericanos, en última instancia todos somos
humanos, y no debería una bandera, ni lo que ocurrió hace 500 o 100 años, separarnos, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, es bueno conocer la historia, pero esta historia no puede hacerte perder la perspectiva del futuro y del presente, ¿no? En este contexto me parece interesante y tiene que ver con el tema indígena lo que hace Alemania, ¿no? Alemania, a los lugares donde fue colonia y donde hubieron indígenas, ha empezado a compensar, a indemnizar a las familias que eventualmente sus ejércitos masacraron. Este es ese proceso de reconocimiento del Estado alemán, sí es saludable, es una forma amistosa de reconocer el error histórico y repararlo. No solamente se trata de decir, no quise hacer este genocidio, sino se trata también de reconocerlo, de repararlo. Creo que ese proceso sí está pendiente, ¿no? Pero hasta que llegue ese proceso, que tiene que llegar, España tiene que hacerlo alguna vez con las nacionalidades indígenas de Centro y Sudamérica, Estados Unidos con las propias, hay que tener también una posición crítica para que no se exacerben nacionalismos absurdos, para separar a poblaciones que en buena cuenta no pueden ser puestas en enemistad por un simple bandera o interés chauvinista, ¿no? Ya en el Perú, llegamos al Perú, Bianca, llegamos al Perú, Yasser, nos encontramos con un brote de COVID y de dengue, y ahora de difteria, que ha empezado en La Victoria, se está detectando que muchas personas no han sido vacunadas, y entonces nos encontramos en una situación de emergencia sanitaria que, más allá de lo que hoy día en la tarde, 3 horas, dijo el presidente, hay que decirle al presidente que no hable tanto y que precise qué es lo que quiere decirnos y que diga transparentemente si va a tener la posibilidad de que los periodistas puedan preguntar directamente. No sé, hay una serie de cuestionamientos ya de otro corte, pero lo real es, la emergencia sanitaria va a continuar y se va a agravar porque hay otras enfermedades. En ese contexto es que tenemos que implementar estudios de impacto ambiental, consultas previas, participación ciudadana, y en ese contexto también tenemos que reconocer, por eso es importante entender el proceso histórico, social en que nos encontramos, entender que somos un país multiétnico, ¿no? Plurinacional, ¿no? Y también entender que la discriminación y el racismo no ha desaparecido, existe entre nosotros, existe entre ustedes, existe entre todos los profesores universitarios, nadie se salva, ¿no? O sea, somos parte de un gran problema, no reconocemos a ese otro que está allí, ¿no? Y de alguna forma eso se muestra en nuestra realidad. Por ejemplo, y ya hablando propiamente de lo indígena, el censo indígena reconoció población quechua, aymara, amazónica, chaninca, aguajún, chipibo, conibo, y básicamente la tercera parte, de acuerdo al censo, es indígena. Pero cuando tú ves las noticias, por ejemplo, la más reciente, porque pude poner otra más antigua, una persona que no se puso la mascarilla insulta a la periodista diciéndole serrano o serrana, de ya lo que usted sabe que sigue, ¿no? Pero si seguimos utilizando esa terminología, quiere decir que como ciudadanos, como pueblo, como país, seguimos siendo profundamente discriminadores, ¿no? Y entonces eso es justamente una de las razones por las cuales la consulta previa se hace imperativa. La participación ciudadana intercultural se hace imperativa, porque todavía no reconocemos a ese otro del Ande, o a ese otro amazónico, o a ese otro campesino, como alguien que debamos respetar. Aquí en una noticia al costado les he puesto de Servindi, donde los investigadores resaltan la importancia de restablecer los nombres indígenas a las plantas y animales que fueron nombrados científicamente por términos ajenos. Claro, porque venimos de un pensamiento occidental donde todo tiene que estar en latín, donde todo tiene que estar en inglés, y le cambiamos de nombre a las plantas y animales que tienen los indígenas y finalmente le ponemos un nombre nosotros. Pero ¿eso qué intercultural es?
Entonces hay que repensar la ciencia también, cómo es que ha invisibilizado el aporte indígena, el aporte de los conocimientos originarios y ancestrales indígenas en el plano de la medicina, por ejemplo, no se reconoce. Y lo vemos en todas partes, ¿no? O sea, ves la revista Cosas de hace unos años y pones Viva el Perú y quien está en la portada no es reflejo, pues, al menos de la población peruana en términos mayoritarios, ¿sí? Tenemos personas que son blancas, que son rubias, que son ojos claros, pero no son la mayoría de mi aula. Ahora que prendamos al final de la clase la cámara para ver qué tan étnicos somos, qué tan indígenas somos, y no hay que tener vergüenza de serlo, sino orgullo. ¿Cuántos de nuestras estudiantes tienen ojos claros o cuántos de nuestros estudiantes tienen ojos claros y cuántos son rubios? Yo, al menos, en los años que vengo, no me encuentro con ningún estudiante de esas características, lo que no quiere decir que no existan, no hay, pero no en San Marcos. Y sin embargo, esta revista, claro, está dirigida a un determinado grupo de población, refleja lo peruano como esta forma de ver a la mujer, ¿no? Y por otra parte, tienes en ese mismo año muy cercano, a una corredora que campeonó en los Panamericanos 2019, que sí podía hacer una portada en Cosas, porque además tiene el mérito de ganar, no solamente de repente tiene la belleza, que la señorita que está allí, sino además ha representado a la patria y ha ganado, ¿no? A lo que queremos entender por patria finalmente. Bueno, no hay ni siquiera en eso un poco el reconocimiento de ese otro. Y por otra parte, si quieren una portada buena de una revista, también tienes a Renata Flores, que es una persona ayacuchana, mujer, que canta en quechua. Y canta en quechua cosas de jóvenes, de ustedes, más que mías. Y también es un fiel reflejo también de ese peruano indígena que reconoce que el quechua es una lengua importante, ¿no? En México ya saben a quién tienen allí, ¿no? A Aparicio, ¿no? Que ha sufrido una discriminación constante en su propio país, México, ¿no? O sea, el tema de discriminación de la población indígena o afrodescendiente también no es solamente exclusiva de Perú, es evidentemente a nivel mundial. ¿Por qué se produce eso? Les envié por eso por WhatsApp un video de una cadena importante alemana que hace documentales, que yo sugiero que lo vean, donde narra la historia de los zoológicos humanos. ¿Cuántas veces han escuchado el término zoológico humano en su vida de 24, 25, 22 o 20 años? Muy pocas, ¿no? Probablemente ese video es interesante y ese documental se hace obligatorio para entender la discriminación que vivimos, aquellos que somos originarios, somos descendientes de pueblos originarios. Porque claro, tenía zoológicos, qué extraño suena eso, ¿no? Porque se supone que el zoológico es para animales, lo cual también está mal porque no deberíamos tener zoológicos, pero bueno, es otro tema. O sea, tener un parque de personas que por el ser originarios, por ser indígenas, son un atractivo turístico que visitar y la población lo visita como algo exótico, como algo folclórico. Bueno, esa mirada folclórica, exótica, de visitar los pueblos indígenas y tomarte foto y ver qué tan salvajes son, aún se mantiene. O sea, que han desaparecido los zoológicos humanos, como lo plantea esta cadena alemana, donde estaban las poblaciones afroindígenas, donde estaban los nativos americanos, donde estaban nativos de Australia, etcétera, y que los lleven en recorrido por Estados Unidos, Alemania, Francia o España, evidencia una mirada colonialista. O sea, estos parques humanos lo que muestran es que yo soy como persona civilizada, con corbata, con terno, etcétera, y hablando inglés o español, una persona civilizada. Ese otro que habla un idioma que no entiendo es un salvaje, ¿no? Es un humano inferior. Por eso está ahí y por eso me río de él y por eso me da pena y por eso lo trato paternalistamente. O sea, me parece interesante el documental por eso, porque explica por qué hay discriminación hasta el día de hoy, porque esa idea de tratar como inferiores
a las poblaciones originarias, a las poblaciones conquistadas, a las poblaciones colonizadas, no se ha ido. Se mantiene en nuestro inconsciente todavía, ¿no? Y lo ve usted en las discotecas, y lo ve usted con los amigos, y lo ve usted en las políticas públicas de acuerdo al censo del 2007, en el ámbito de comunidades nativas, solo el 45.4 tiene un centro de salud, si es quechua. Si es aymara, el 31.3. Ahora, de esas, ¿cuáles son postas médicas? No sean hospitales como las nuestras. Postas médicas son el 92%. Casi el 92%. En el caso de quechua son el 90.9 y en el caso aymara el 93.3. El promedio, 92%. O sea, prácticamente, y lo que denominamos hospital en el ámbito de pueblos indígenas es una posta. O sea, es un centro de atención primaria, ¿no? Y aquellos que tienen internamiento, de acuerdo acá a la estadística, en el ámbito de quechua 3.4 y en el ámbito de aymara 0.6. Promedio 1.7. Entonces, tenemos políticas públicas que reflejan también esa discriminación, esa exclusión, ese racismo, ¿no? O sea, lo digo con la experiencia que me da hace un momento estar en el Consejo de Protección de Consumidores y ver cómo los indígenas son tratados como cosas esotéricas y como algo que no tiene tanta importancia, ¿no? Entonces, pero somos un país plurinacional, somos un país también indígena. ¿Qué parte no entienden? Parte del gobierno, parte de la entidad estatal, para poder atenderlos. No es casualidad que mientras ustedes ven bajar la curva de personas confirmadas por contagio de COVID-19, en el mundo indígena la cifra se está disparando. O sea, y no nos importa, eso el presidente hoy ya no ha dicho nada. Claro, porque ese es otro Perú, un Perú que en realidad como no mueve la economía, como no es el que define las votaciones parlamentarias ni presidenciales, ni pone funcionarios, pues no está en la agenda. Entonces ahí hay algo que resolver y por eso es que la clase de hoy, que ha tenido una larga introducción, pero me parece justificada, lo que pretende es mostrar cómo la oportunidad para remediar en parte este problema de la exclusión indígena es la consulta previa. La consulta previa de medidas administrativas o legislativas que impactan en pueblos indígenas. Y cuando ustedes les pregunten, ¿y pero por qué tiene un indígena más derechos que un ciudadano como yo que viene de estudiar de Oxford o que viene a estudiar de una gran universidad? ¿Por qué ellos tienen más derechos? Pues díganles lo que les he mostrado, porque no están en paridad o en igualdad de condiciones que ustedes. Tienen graves limitaciones. Vamos a escuchar alguna pregunta hasta este punto para ya entrar de plano al tema de la consulta previa. Si hay una pregunta, díganlo ahora o callen para siempre. Profesor, tiene que ver con la consulta previa. Espero, no sé si esperar o preguntar antes, pero en el video que nos mandó de participación de la anterior semana mencionaban que la consulta previa servía para efectivizar el derecho a la libre determinación de los pueblos y es una postura que no la había escuchado antes como finalidad, ¿no?, de la consulta previa, que yo la entendía más como una manera de integrar a través de un diálogo intercultural a los pueblos indígenas para una democracia fuerte. Pero me pareció curioso esa observación, ¿no?, o ese fundamento que le dan a la consulta previa. Excelente pregunta, Bianca, y gracias por ver, Leo, porque efectivamente la consulta previa es en el fondo un mecanismo procesal que permite dialogar de un lado a esta parte de la sociedad que tenemos mayores privilegios, que hemos crecido en la cultura occidental, con esta otra que ya tiene
más de 500 años en esta parte del mundo y que ha mantenido, a pesar de todo lo que ha vivido, procesos históricos muy crueles, su cultura. En este diálogo en realidad tiene que tener por objetivo básicamente apuntar a qué futuro aspira esta población indígena en el ámbito de los proyectos de desarrollo, proyectos de inversión, que desde la posición que tenemos estamos de alguna forma desarrollando en sus territorios. Esa aspiración a un futuro intercultural, a un futuro considerando su cosmovisión del mundo, en el fondo es una protección a su libre autodeterminación como pueblo indígena. O sea, al decidir su futuro como pueblo indígena, como colectividad. Y la consulta previa es un medio para efectivizar ese derecho, porque a través del diálogo voy a construir mecanismos de salvaguarda para que sus planes de vida, para que su forma de ver el mundo desde su cultura se mantenga y no sea invisibilizada o no sea, en el fondo, excluida o no sea discriminada. Por eso es que, siendo derechos distintos, se necesitan recíprocamente, porque el derecho a la consulta previa es el derecho procesal que permite canalizar, efectivizar cómo voy a ejercer mi libre autodeterminación, decidiendo si van a dragar un río que probablemente contamine mi comunidad, que me deje sin peces, que destruya mi cultura en el fondo, porque yo creo que en el río hay determinadas deidades, o de pronto, acuerdo con el Estado, no dragar el río, tener otros mecanismos de tráfico en el ámbito del río, tratar de armonizar las prácticas culturales con la tecnología que tenemos hoy día satélites, información en tiempo real que podría permitir de pronto no hacer una actividad que lo va a impactar directamente a este hombre que tiene mucho más de 500 años en esos ámbitos de los ríos amazónicos. Entonces, sí tiene que ver con esto, y por eso es que, y vamos al cierre de la pregunta bien puesta de Bianca, a la consulta previa, la libre autodeterminación y el consentimiento. El consentimiento, en el fondo, como derecho, o sea, la aceptación de una medida administrativa, legislativa, por el pueblo indígena, en el fondo va de la mano con que lo consiento porque está considerando mi cultura, mi plan de vida, mi plan de desarrollo intercultural. El consentimiento es a lo que finalmente apunta la consulta previa, y el consentimiento en el fondo es el ejercicio, es una forma de expresión para nosotros de la libre autodeterminación, porque es la decisión de embarcarme en un futuro donde tengo un proyecto de desarrollo o un proyecto de inversión que va a convivir conmigo. Y yo consiento en este futuro que tenía sin ese proyecto a convivir con este proyecto bajo estas determinadas condiciones, salvaguardas. Este es un poco el sentido de la consulta previa. La consulta previa no puede funcionar si es que no se aspira como entidad estatal que dialoga con el otro a llegar a acuerdos que busquen el consentimiento y que a su vez ese consentimiento se refleje en la libre autodeterminación de este pueblo indígena, de seguir viviendo conforme sus prácticas ancestrales, de seguir conservando su cultura, lo cual no quiere decir que si hay determinadas relaciones sociales que debamos modificar, como por ejemplo el tema del maltrato a las mujeres o el tema de la homofobia u otros temas, como de repente hay algún indígena que es corrupto, no vaya a ser objeto de sanción o de cambio. Eso es otra cosa. Aquí no tenemos que idealizar al indígena como que fuera un ser humano sin ningún defecto. Es un humano y es falible y también tiene sus defectos. Pero no debemos desconocer que también es un colectivo que se comporta como una cultura distinta a la nuestra, que debemos respetarla y que debemos, de alguna forma, tener una convivencia intercultural, ¿no? Este es un proceso largo, pero que me parece interesante se inicie con la consulta previa, ¿no? A partir de ese proceso, en un país donde no ha habido los procesos históricos de Ecuador o Bolivia,
o Chile ahora, la ley de consulta previa es como ese gran momento en la historia indígena. El otro gran momento es la reforma agraria. Pero solamente para los que vivían en el tema de agro, que eran los andinos. Pero para los amazónicos, la consulta previa ha sido clave, ¿no? A la que claramente se han beneficiado también los campesinos y andinos, ¿no? No cabe duda. Recuerden que el Instituto Nacional de Salud, que se ha hecho famoso por las pruebas moleculares del COVID, señaló que el mestizo local tiene un 60% de genes nativos, un paso indispensable para alimentar el patrimonio biológico del Perú. O sea, como al final vamos a ver, y esto es interesante ver hoy día, la foto final de la clase con ustedes y el profesor mirándose en la cámara, cuán indígena tenemos todos. No importan nuestras ideas, ver nuestro color de piel, vernos a nosotros de dónde venimos, o sea, preguntarle a la mamá, al papá, al abuelo, al bisabuelo, de dónde vengo, o sea, si realmente somos limeños, y eso que en Lima, lo que es una información poco conocida, había pueblos indígenas, yo les recomiendo un texto interesante para leer esa parte. Acá está. Son unos pequeños textos que usted puede adquirir. En esta historia secreta del Perú, la versión 1 de Fred Rogner, es bien interesante ver cómo él demuestra a partir de una sistematización de artículos de historiadores que básicamente Lima siempre tuvo indígenas, que no es verdad lo que dice Matos Mar en el Desborde Popular. Ya habían indígenas, y él hace una sistematización de información de otros historiadores donde evidencia eso. Y es interesante porque evidentemente no hubo una reubicación de pueblos indígenas que vivían en esta región. Entonces, muchos de nosotros, así hayan nacido en Lima, tienen genes indígenas, ¿no? Ahora, que no ejerzamos esa cultura indígena es otro tema, pero tenemos una herencia al menos genética, ¿no? Que es algo que obviamente nuestro querido expresidente Alan García no entendía cuando desprestigiaba a los pueblos indígenas considerándolo como en el video que les recomiendo de los parques humanos de principios de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, los consideraba como personas que querían el atraso del país, querían oponerse al progreso económico del país, ¿no? Y aquí lo plantea, ¿no? Es una célebre frase, ¿no? Que acá tiene varias, ¿no? Y él dice así, ¿no? En tercer lugar, para él el desarrollo económico del país era derrotar las ideologías absurdas panteístas que creen que las paredes son dioses y el aire es Dios. En fin, volver a esas formas primitivas de religiosidad donde se dice no toques ese cerro porque esa es un apu y está lleno del espíritu milenario y no sé qué otra cosa. O sea, pero en principio, si vamos a la premisa que él tiene, está vulnerando el derecho a la religión que tenemos todos y que debería respetarse y no de una forma satirizarse, ¿no? Bueno, si llegamos a eso, entonces no hagamos nada de minería, no toques esos peces porque son criaturas de Dios y son la expresión de Dios Poseidón. Volvemos digamos, a este animismo primitivo, ¿no? Yo pienso que necesitamos más educación, pero eso es un trabajo de largo plazo, eso no se arregla así. Claro, o sea, lo que estamos intentando históricamente, desde que somos república, es asimilar al indígena para hacerlo más parecido a nosotros. Y claro, cuando yo vea la foto final de la clase, voy a ver que eso se consiguió porque probablemente incluyendo el profesor, ya se asimiló completamente a la cultura occidental y ya no tiene capacidad de relacionarse con la naturaleza ni entender el mundo como lo entiende un indígena. Por eso es que muchos de mis amigos indígenas y amigas viven una depresión constante porque el venir a Lima chocan con otra realidad, chocan con otros paradigmas, chocan con otras aspiraciones. ¿Sí? Y es muy, muy duro ser indígena cuando estás en esta zona
donde florece una determinada cultura distinta a la que ellos tienen, ¿no? Usted, dice el expresidente, puede ir a cualquier lugar donde la población de buena fe y de acuerdo a su educación, dice, no toque a mí esta zona que es un santuario. Y uno pregunta, ¿santuario de qué? ¿No? Si un santuario de medio ambiente, santo y bueno, es un santuario porque ahí están las almas de los antepasados. Oiga, las almas de antepasados están en el paraíso seguramente y no están ahí, ¿no? Y deje usted que los que adoran, y deje usted que a los que ahora viven se nutran y tengan trabajo en la inversión en esos cerros. Entonces, si ya de plano hay un rechazo del gobierno en esa época, 2007, de no reconocer la identidad cultural, la espiritualidad, pues te das cuenta que han pasado casi 200 años y no entendimos al indígena jamás. Aunque hubo una reforma agraria, esto solamente fue entrega de tierras, pero no un comprender al otro como distinto, ¿no? Un comprender, por ejemplo, en los 70, que la mujer tenía derecho al voto, ¿no? Que no era una propiedad del marido, del patriarca, ¿no? O sea, ya las mujeres al menos tienen un reconocimiento, un proceso de afianzamiento de sus derechos que quizás a ver muy lejos ese proceso de las sufragistas, pero hay que recordarlo todo el tiempo, porque en verdad no fue una tarea fácil, fue una tarea muy difícil. Los indígenas ni siquiera han llegado a ese proceso donde la sociedad te reconoce con todos tus derechos y te ve como un igual, ¿no? Ahí estamos, en ese proceso, ¿no? De esta manera, dice él, que es un trabajo, que es un largo trabajo, es decir, que estemos avanzando no significa que todas nuestras formas un poco antiguas de pensamiento hayan sido superadas. Si yo considero el pensamiento indígena como algo antiguo, desfasado, es el mismo proceso que yo veo a veces cuando se trabaja el tema de las ideas feministas, que yo le dijera a una feminista, a una sufragista, feminazi. O sea, le estoy diciendo, o sea, el equivalente a feminazi en el ámbito indígena sería el buen salvaje, el atrasado, el que no quiere el progreso, etc. Eso es lo que le estoy diciendo al indígena, cuando trato de entenderlo. O sea, en el fondo, la posición de Alan García es la posición de muchos funcionarios actualmente. No han cambiado las cosas en el fondo, porque sea por omisión, por no hacer nada por ellos, o sea por políticas públicas abiertamente discriminatorias, no inclusivas, caso del decreto legislativo 1500 que no fue consultado, caso de muchas normas sobre titulación de tierras ERIASA sin consulta a los pueblos indígenas que van a ser afectados, etcétera, muestran pues que no hemos avanzado mucho de este proceso que ya se graficaba en esta caricatura muy bien, y siempre la pongo porque me lo recuerda. ¿Cómo hacer para entender al otro? ¿Cómo hacer para ponerme en los zapatos del otro? Pues invertamos los diálogos, ¿no? El premier de ese entonces, del Castillo, versus los indígenas, tienen los diálogos invertidos, ¿no? Y aquí el premier dice, ¿qué hacen en mi casa? ¿Cómo se atreven a entrar sin consultar? Fuera todos. Oiga, no sea antihistórico, lo estamos modernizando, le dice un indígena, y el otro le dice, y no salimos porque no aceptamos presiones. Claro, es que ese es el proceso de diálogo trunco que ha tenido históricamente el Perú con los indígenas, ¿no? No hemos confiado el uno en el otro, y obviamente, seguramente por razones, en ambos casos, exageradas, otras infundadas, pero hay que empezar a dialogar, ¿no? Con la consulta previa. Eso se va logrando, pero no fue un proceso que no entrañó cierto grado de violencia, cierto grado de presión social, cierto grado de conflictividad. Por eso es que el proceso de Bagua, en eso se parece a Chile. Para que Chile llegue a este momento histórico tan relevante para Sudamérica, hubieron revueltas y hubieron, de alguna forma, plantones multitudinarios que paralizaron al país hasta el punto que el gobierno de Piñera entendiera que hay que hacer una nueva constitución, que la que tenían de Pinochet no sirve. En el caso de los indígenas no podrían hacer esto que los chilenos hicieron porque son minoría, pero simbólicamente, y vean lo absurdo de esto, ¿no?
Simbólicamente tomaron una carretera en la Curva del Diablo. O sea, ¿qué sentido tiene mandar policías a liberar una carretera que finalmente en última instancia es un pedazo de tierra con un poco de asfalto, por el cual no debe morir ni una persona? No vale la pena sacrificar a un solo ser humano por liberar una carretera, pero sin embargo cuando hay este componente político, este componente también de discriminación del otro y querer implementar políticas públicas sin consultarlas. En este caso, lo que se debatía en esta carretera, en esta curva del diablo, en esta carretera, era que la ley forestal y de fauna silvestre que afectaba a los pueblos indígenas, porque ahí viven estos pueblos indígenas, Aguajún, entre otros, Huampis, entre otros, sea consultada. O sea, no te estamos pidiendo que la derogues, estamos pidiendo que consultes una ley que nos afecta como pueblos indígenas. No quiero hacerlo, bueno, tomo la carretera. Bueno, entonces vamos a hacer mando militar. ¿Y por qué? Esta ley es fundamental para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Lo dijo Mercedes Arauz, la ex vicepresidenta del Perú, y esto caldeó los ánimos. Finalmente terminó en lo que ustedes habrán escuchado y algunos recordarán, en un proceso de violencia que dejó más de 30 peruanos fallecidos, un montón de heridos y algunos desaparecidos, ¿no? Ese costo social no valía la pena pagarlo. Si es que hubiéramos tenido una mayor inteligencia como gobierno, esto no hubiera tenido que pasar. No puede repetirse esto. Así no pueden nacer los derechos. Tienen que nacer de la razón, tienen que nacer de la reflexión, tienen que nacer de un proceso que venga desde la academia. Por eso es tan importante la universidad, que las ideas conquisten la mente de los políticos y los funcionarios públicos. No que la violencia finalmente termine por hacerlos entender que ya pues, haga tu consulta previa, pero porque estoy quedando muy mal porque murieron más de 30 peruanos. Y probablemente esto es lo que pasó con esta ley. O sea, salió no tanto por convencimiento de que los indígenas tuvieran derecho a consulta previa, sino por la presión social, política que existía sobre este espacio de Bagua, ¿no? Vamos a recordarlo rápidamente, ¿no? El 7 de junio del 1889 se aprueba el convenio 169 de la OIT, en el que se establece que los pueblos indígenas deben tener la autonomía interna y su derecho de consulta y de participación en asuntos que les afectan, tales como leyes, tales como estudios de impacto ambiental, servidumbres, etc. Este se ratifica y posteriormente entra en vigencia el 2 de febrero de 1995, ¿no? ¿Sí? Y luego tienen aquí, no voy a leerla porque ustedes pueden hacerlo, todo el proceso de cómo se fue gestando el Bagua. Fueron más de 50 días de tomar una carretera, de estar en pie de lucha de los pueblos indígenas, que finalmente tuvo este desenlace trágico un 5 de junio del 2009, ¿no? A partir de allí, digamos, no se puede celebrar ese día, nomás se puede sentir pena y tristeza y mucha lamentación por lo que se produjo, pero sí se marca como un día en el cual empieza a gestarse la ley de consulta previa, que finalmente es tomada de bandera por el presidente Ollanta y la aprueba un 7 de septiembre del 2011. Estamos hablando 2008, 2009, 2010, 2011. Tuvieron que pasar 4 años después de estos sucesos para que la ley se aprobara. Sin embargo, el propio expresidente Ollanta, en sus declaraciones dice: no abusen de la ley de consulta previa, porque tampoco él estaba convencido de que esta norma, sobre todo en su gobierno, fuera algo que los indígenas necesitaran, ¿no? No entendían esta dinámica de diálogo intercultural, ni esta búsqueda de consentimiento, ni libre autodeterminación de los pueblos. Pero ahí lo aprobaron, ¿no? Entonces, esta ley, al final, ese año no se aplicó porque le faltaba el reglamento, decían, ¿no? El reglamento aparecería en el abril del 2012, acá está, 3 de abril del 2012, y al fin se podría implementar. Sin embargo, no se implementó ese año, se implementaría un par de años luego, ¿no? Esto también muestra la falta de voluntad política de el gobierno de turno, y los gobiernos que vienen también no son muy proclives a hacer consultas previas. Un documento clave para poder entender la consulta previa que yo les recomiendo, independientemente de la clase y de lo que piense el profesor,
es del Ministerio de Cultura, Guía Metodológica de los Pueblos Indígenas, Guía de Consulta Previa, donde se explica con gráficos, cuadros, tanto la ley de consulta como su reglamento. Y de aquí también se sacan una serie de interpretaciones que el propio Ministerio de Cultura reconoce como válidas. Y una de las que me llama mucho más la atención es esta, que quiero que tomen especial nota. Dice que las medidas que pueden afectar a los pueblos indígenas pueden ser por afectaciones positivas o negativas. Será positiva cuando sus efectos están orientados a la mejora de la situación y condiciones de vida sociales, culturales, económicas, ambientales, civiles, políticas de los pueblos indígenas, así como el desarrollo y bienestar de estos pueblos. Será negativa cuando sus efectos puedan significar el menoscabo, perjuicio, influencia o una afectación directa sobre su vida, integridad y derechos colectivos. O sea, a la pregunta de examen, a la pregunta que le puede hacer otro abogado, ¿la consulta previa solamente se aplica cuando la medida afecta negativamente a los pueblos indígenas? La respuesta es no, se aplica también cuando le es favorable. En el ámbito de un estudio de impacto ambiental, en el ámbito de un proyecto de inversión, podríamos entender que el proyecto de inversión, como una concesión minera, como una concesión hidrocarburífera, como una concesión eléctrica, puede ser favorable para el propio pueblo indígena y además para la población en general. ¿Se debe consultar? Sí, porque aunque le sea favorable, tiene que ser un enfoque intercultural del desarrollo. También podría ser que la actividad sea negativa. Bueno, también. En el ámbito de qué momento se discuten los impactos positivos y negativos. Bueno, del estudio de impacto ambiental, porque el estudio de impacto ambiental, como hemos estudiado, tiene una descripción del proyecto y luego viene un levantamiento de línea de base social, ambiental, etcétera, donde tomo la fotografía del lugar y luego me planteo cuál va a ser mi actividad, cómo va a impactar, y allí identifico en un siguiente momento impactos positivos y negativos del proyecto en ese ámbito geográfico, en esa comunidad, y luego elaboro el plan de manejo ambiental, donde voy a tomar las medidas de mitigación, de prevención, de compensación, de indemnización, para poder controlar esos impactos que genero. Bueno, todo eso, al afectar la vida de pueblos indígenas por los próximos 20, 30 o 40 años, debe ser objeto de consulta. Sería muy absurdo no hacerlo, porque las medidas que tomen para cautelar tu salud y tu vida tienen que ser interculturales, tienen que ser con enfoque de género, tienen que ser inclusivos. No puedes dejar de tener esas características. ¿Cómo lo logras? La fórmula, en el caso de los indígenas, es la consulta previa. La fórmula en el ámbito de la población en general es la participación ciudadana inclusiva y con enfoque de género. En este documento también se pueden apreciar los derechos que se pueden vulnerar a partir del desarrollo de medidas legislativas o administrativas como concesiones, estudios de impacto ambiental o planes de cierre o planes de abandono, instrumentos de gestión ambiental en particular que afecten a un determinado espacio geográfico y pueblos indígenas. Te plantean, pues primero, se puede afectar con esta medida, con el derecho a la identidad étnica y cultural, ¿no? El derecho a la participación, el derecho a la educación intercultural, el derecho a decidir y elegir sus prioridades de desarrollo. Ahí está lo que decía Bianca, ¿no? El libre de autodeterminación. Este derecho otorga a los pueblos indígenas la facultad de participar e incidir en las decisiones estatales con la finalidad de que se respeten sus percepciones, aspiraciones en las estrategias y programas de desarrollo. Y seguimos. Derecho de conservar a sus costumbres o instituciones, derecho a la jurisdicción especial, derecho sobre las tierras y territorios, derecho a la salud intercultural. Todos esos derechos se pueden afectar con medidas que tome el gobierno y que deben ser objeto de consulta previa. El procedimiento de consulta previa también te permite de que si una medida, como el decreto legislativo 1500, por ejemplo, no fue consultada, como ya ustedes están viendo por los videos que debió ser porque afecta a las poblaciones rurales, normalmente indígenas, que no tienen tecnología, que no tienen equipo para poder tratar de implementar esta forma de participación ciudadana, pueden en ese ámbito pedir que les hagan consulta. Y eso se llama derecho de petición. El derecho de petición permite que una medida que no estaba identificada como para consulta previa sea objeto de consulta previa, ¿no? Y también permite que pueblos indígenas que no estaban incluidos en una consulta previa que se viene realizando sean incorporados. Eso básicamente es el derecho de petición. Los pueblos indígenas en el Perú, de acuerdo al Ministerio de Cultura, son los que aparecen aquí, los que estamos viendo: Achuar, Amahuaca, Arabela,
Achaninca, Aguajún, Aymara, Bora, Canagua, Caquinte, Cachinagua, Camicuro, etcétera, ¿no? Es una larga lista que probablemente muchos de ustedes no han escuchado ni sus nombres de los pueblos indígenas, pero existen, ¿no? Y pertenecen a familias lingüísticas diferentes. Por ejemplo, los achuares al jíbaro, los amahuaca al pano, los arabela al zaparo. O sea, no hablan español originalmente, podrían hablarlo, pero no es su lengua materna, sino son estas lenguas. Normalmente indígena tú te relacionas con la lengua aymara y quechua, pero no es solo eso en Perú. En Perú hay una serie de dialectos y familias lingüísticas que son distintas. Hay una guía para aplicación del convenio 69 que también les recomiendo, que está en internet, pueden descargarla, hecha por la OIT, donde puedes encontrar estas hermosas fotografías y contenido, ¿no? El otro invisibilizado es el afrodescendiente, ¿no? Que vive en el Perú, ¿no? Y que también es discriminado, ¿no? También es discriminado y se ve a diario en televisión y cuando usted camina por la calle, ¿no? El artículo 6 plantea, bien lo plantea el OIT, este derecho a la consulta previa, y el artículo 15 te plantea supuestos, ¿no? Vamos a leer los supuestos. El convenio subraya particularmente la necesidad de consultar en las circunstancias siguientes a los pueblos indígenas antes de la prospección o explotación de los minerales y los recursos de subsuelo, antes del traslado y reubicación, los cuales son y deberán efectuarse con consentimiento dado libre y con consentimiento de la causa, siempre que se considere la enajenación o la transmisión de las tierras de los pueblos indígenas fuera de su comunidad, en relación con las organizaciones y el funcionamiento de programas especiales de formación profesional, en relación con la alfabetización y programas de servicio de educación. Son supuestos que están contemplados en el propio convenio de manera expresa, pero no son solamente esos, podrían ser otros. Por ejemplo, en el caso de sus compañeros que están concursando en el MUM ambiental, la medida correctiva que se aplica a los pueblos indígenas tiene que tener un enfoque intercultural. Tuvieron que preguntarles si eso es lo que querían realmente y cómo lo querían y así aprobarla. Eso no pasa así. O sea, uno toma la medida correctiva o la medida cautelar, de repente sin consultar al pueblo indígena. Ahí se va lo intercultural. Ese es el gran reto del Perú. ¿Cómo hacer que mis procedimientos administrativos y judiciales se vuelvan interculturales? Hace poco escuchaba a Omar Sar hablar sobre la jurisprudencia a favor del pueblo bajún y de la necesidad del intérprete en el ámbito del proceso penal. Eso es primario. O sea, no se trata solamente de que todo el juicio oral sea traducido en términos de la lengua nativa, originaria, indígena, del pueblo indígena. Eso no es suficiente. Tiene que ser en código cultural y comprendiendo al otro, no solamente en su lenguaje, sino en su cultura. En su cultura. Entonces, es mucho más profundo. Muchos celebran esta sentencia como algarabía. En realidad, este es un derecho absolutamente vigente en cualquier país del mundo, que el idioma en el que te juzgue tiene que ser el idioma propio que entienda la persona que está siendo procesada. Pero lo que no está siendo visibilizado es que la cultura del otro sea comprendida y en ese contexto cultural sea procesado. Para procesar a un indígena requieres un informe antropológico para poder entender si él tenía conciencia de que ese acto que cometió era ilícito o no. Por eso es que en el Código Penal existe el supuesto de eximencia de responsabilidad del error culturalmente condicionado, que para otros, aquí está Raquel Irigoyen, consideran que debería ser ejercicio regular de un derecho, pero bueno, el debate no entremos. Yo me quedo en la posición conservadora. Error culturalmente condicionado para mí no era un delito lo que estaba haciendo. Por ejemplo, dar latigazos a alguien que ha faltado una norma comunitaria, pero que estaba llegando. Yasser, por ejemplo, entró, de repente enamoró a una persona que tenía pareja, eso es una falta de repente en la comunidad, y le dan unos par de chicotazos. El ofendido va a la comisaría, denuncia lesiones, allí ponen más de 30 días de descanso y empieza a ser procesado.
Entonces, ahí tenemos un tema de jurisdicción indígena y tenemos el ejercicio regular de un derecho, ¿no? Y allí tenemos que ver una mirada intercultural. Por eso es tan interesante el Perú, porque no puedes a todos los peruanos verlos con la misma norma, de la misma forma. Tienes que meterle el tema contexto social, cultural, y felizmente el Código Penal te permite esta salida, aunque no siempre funciona. ¿Por qué la consulta previa, por qué la consulta con los pueblos indígenas requiere atención especial? Y aquí yo quiero que me acompañe en la lectura, pues el profesor quiere tomar un poquito su café. A ver, vamos a escoger a Fernanda. Fernanda, por favor, si estás ahí, acompáñanos en esta lectura. ¿Por qué la consulta con los pueblos indígenas requiere de atención especial en este texto? ¿Estás por ahí o ya te fuiste? No, sí, aquí estoy. Gran Ok. noticia. Los pueblos indígenas tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía de participar en la vida democrática general del Estado y de votar en dichos procesos. Asimismo, los Estados tienen la obligación de realizar consultas específicas y de garantizar la participación de los pueblos indígenas, siempre que estos consideren medidas que los afecten directamente. Esto no quiere decir que los pueblos indígenas tengan derechos especiales, sino que, dada su situación, se requieren medidas especiales de consulta y participación para salvaguardar sus derechos en el marco de un Estado democrático. La naturaleza colectiva de los derechos de los pueblos indígenas y la necesidad de salvaguardar sus culturas y los modos de sustento son parte de los motivos por los cuales los gobiernos deben adoptar medidas especiales para su consulta y participación cuando se adopten decisiones. Excelente, Fernanda. Siempre es un gusto tenerte por acá. Ya nos comentarás algo sobre qué pasa con los pueblos indígenas en México, que es una gran nación que me gustaría un día visitar. Esperemos que el COVID me deje llegar un día. Bien, queridos estudiantes, colegas futuros, doctores futuros, ¿qué piensan hasta el momento de lo que implica nuestros pueblos indígenas, la consulta previa? Quiero escucharlos un momento también para que esto no sea un monólogo. ¿Algún voluntario? Profesor. Sí, dígame, Pedro. Sí, dígame, Pedro. En esta tarea que usted nos dejó, me quedó una cuestión para preguntarle, para que me aclare. Porque el acuerdo del Consejo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ese video que nos presentó, que se realizó el 9 de octubre de 2002, hablan al cerrar esto de la consulta previa y de la problemática, nos habla de la libre determinación de los pueblos, que van a tomar recién como temática para América. Cuando nosotros estamos, cuando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que se da ya con su vigencia en las Naciones Unidas en 1966, se supone que eso ha aclarado esa temática, y ellos recién están acá, van a hacer esa temática de la libre determinación. Muy buen punto. No saben Pedro. distinguir entre libre determinación y autodeterminación. Esa aclaración quería preguntársela a usted con motivo de esto de la consulta previa que pude visualizar ahí en ese video que nos adjuntó, y que fue una tarea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, profesor. Bien, hay que tener presente que esta libre autodeterminación de los pueblos, que se consagra como un derecho internacional para las colectividades que quieran formar países, es distinta a esta libre autodeterminación de los pueblos indígenas, porque la libre autodeterminación de los pueblos indígenas no te permite crear otro país. Te reconoce la posibilidad de que eres una cultura dentro del país y que dentro de ese país tú puedas desarrollar tus actividades culturales y respetar tu identidad étnica y cultural, pero no te reconoce el derecho a separarte
del país donde está siendo cobijado esta población indígena. Esa es la gran diferencia entre una y otra. Y justamente la audiencia que les pasé hace historia porque la Comisión Interamericana, por primera vez, ya no habla de consulta previa, sino de esta libre autodeterminación de los pueblos indígenas, porque se ha dado cuenta que solamente hablando de la forma, o sea, de tantas veces se ha perjudicado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, no va a llegar a grandes progresos, porque lo único que va a hacer es que los países finalmente, bien, mal o a medias, respeten este derecho a consulta previa, pero lo más importante que es que les permitan decidir su futuro como colectividad, su futuro como pueblos indígenas, no se va a lograr. Entonces lo que quiere trabajar a partir de ahora es el contenido de ese derecho a partir de la información que todos los países que han participado de esa audiencia le envíen, de todos los pueblos indígenas, y alimenten en una futura jurisprudencia, una futura documento publicable o una futura opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre este particular. Entonces, ahí está lo interesante de esta audiencia, donde hemos pasado a otro momento, ¿no? Y es interesante que una organización como DARC, una de las que lo pidió, Derecho Ambiente y Recursos Naturales, sin esperarlo, le haya caído un regalo tan importante para los pueblos indígenas, no solo de Perú, sino de Sudamérica. Esto no es Perú, es Sudamérica, donde básicamente en esta audiencia ustedes pueden ver las vulneraciones a los diversos derechos indígenas que existen, consulta previa, consentimiento, libre autodeterminación. O sea, no es el caso solamente de este lugar llamado Perú, sino en realidad medio continente, al menos Sudamérica y Centroamérica, está muy claro que no se respetan los derechos contemplados en el convenio 69 de la OIT, y menos en el protocolo de San Salvador, y menos el resto. Tenemos una invisibilización del tema de la causa indígena, y se ha visto ahora relevado mucho más porque la actividad extractiva económica de estos países ha empezado a generar peticiones ante la Comisión, denuncias ante la Corte, que han visibilizado a través de la jurisprudencia que ustedes han estudiado, pero no obstante que la jurisprudencia que han estudiado se supone que pone fin al tema del titulación, territorio, consulta previa, etcétera, no ha puesto fin a nada. Seguimos repitiendo los mismos problemas. Entonces, ahí está el tema de fondo, ¿no? O sea, ¿cuándo Sudamérica se va a reconocer como indígena, al menos en sus minorías indígenas, y va a tratar de reconciliar ese proceso de amalgamiento entre lo indígena y lo que no es indígena y que tiene básicamente hoy día el control de los países, ¿no? O sea, hay que tener bastante paciencia y de alguna forma trabajo para lograr ese amalgamiento. No sé, yo no sé cuándo ocurra, pero creo que vamos en un proceso lento, inevitable de identificación de estos derechos, como por ejemplo el requisito del consentimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Para reubicación, para cuando hay material peligroso en su territorio, entre otros, ¿no? La Defensoría del Pueblo, en un informe sobre el balance de la evaluación de impacto ambiental en el Perú del 2016, si no me equivoco, hace una diferencia entre tres conceptos, ¿no? Participación ciudadana, acceso a información pública y consulta previa. No son lo mismo. ¿Por qué hace esta diferencia? Porque históricamente en los procesos constitucionales que ustedes pueden revisar en la web del Tribunal Constitucional, los procuradores públicos, a propósito de una reciente renuncia de un procurador de anticorrupción, a mí me parece que también deberían renunciar cuando hacen este tipo de defensa como las que le voy a narrar, ¿no? Los procuradores públicos del Estado decían que la participación ciudadana era como la consulta previa y que no la requeríamos, y que el Perú sí estaba cumpliendo la consulta previa. El tribunal varias veces les dijo a los diversos procuradores del Estado que se pusieron a responder las demandas de las poblaciones indígenas que la participación ciudadana, fundamentalmente la diferencia es en que no te posibilita llegar a acuerdos con el Estado. O sea, acá no hay un acta con acuerdos vinculantes
que puedan ser efectivizados luego. Aquí solamente hay una participación de aportes, de observaciones, de críticas, pero no hay un acuerdo vinculante. No hay una búsqueda del consentimiento de la población. Hay una voluntad de escucharlos, a la población afectada, caso el puerto de General San Martín, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, que tanto hemos hablado. Evidentemente se escuchó a la población, se criticó el estudio de impacto ambiental, pero nunca se quiso llegar a un acuerdo con ellos porque lo que tenían era participación ciudadana. Tampoco es la consulta previa un tema de acceso a la información pública ambiental, porque este se agota solamente con la entrega de la información solicitada y el conocimiento de esta. No hay más. La consulta previa es este derecho que solo tienen los pueblos indígenas para que cualquier medida administrativa o legislativa que les impacte en su vida, territorio, medio ambiente, cultura, etcétera, sea objeto de un diálogo intercultural que busque llegar a un consentimiento libre e informado. Y esa acta que se suscriba tenga capacidad vinculante para que el Estado la cumpla sí o sí luego de suscrito el acuerdo. Y también que obliga al pueblo indígena en los acuerdos a que ellos han llegado. Es básicamente esta la distinción. Bueno, pueden leer el detalle que ha puesto la Defensoría del Pueblo, pero eso sería básicamente el contenido, ¿no? Todo esto pensándolo de cara a cómo vamos a consultar el estudio de impacto ambiental, ¿eh? No es solamente un asunto todavía abstracto, hay que ir pensando cómo lo aplico al estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental, por ejemplo, tengo la etapa de las audiencias públicas, donde estaríamos hablando de la participación ciudadana ambiental. Tengo la parte de los talleres informativos, los resúmenes ejecutivos y la solicitud de acceso a información, donde estamos hablando del derecho a la información pública ambiental. Y aquí tenemos a la consulta del estudio de impacto ambiental. Son tres momentos distintos, tres derechos distintos que tienen la población indígena. ¿Una población indígena puede tener participación ambiental intercultural? Sí. ¿Acceso a información pública ambiental? Sí. Dentro de un proceso de aprobación del estudio de impacto ambiental, me refiero, sí. Durante los tres momentos, ¿no es cierto? Antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental, durante la elaboración del estudio de impacto ambiental y en la evaluación del estudio de impacto ambiental. Pero la consulta previa, a diferencia de la participación ciudadana que puede ser a lo largo de todo ese proceso que hemos mencionado, solo se aplica en la resolución que va a aprobar la certificación ambiental. Ojo, ahí hay una diferencia notoria. Es la resolución que aprueba la certificación ambiental, porque es la decisión que va a ser objeto de consulta y que les impacta y que les afecta directamente. ¿Se entiende, Bianca? Tú siempre eres mi semáforo cuando hablo muy rápido. Sí, profesor, al menos yo sí le estoy siguiendo. Tengan la libertad de que cuando el profesor salga de la comprensión de ustedes, me lo diga para poder explicarlo, porque a veces también puede ser que no me he explicado bien o de repente no he precisado bien el concepto. Sigamos avanzando. Uno de los momentos más importantes para entender la consulta previa, que se aplica a toda medida administrativa o legislativa que impacte a pueblos indígenas. O sea, vaya usted a trabajar a donde sea que vaya a trabajar, siempre va a encontrar un pueblo indígena por allí implementando una política pública. Y yo le pongo el ejemplo del consumidor en que yo he volcado el carrito de Indecopia que vaya al terreno del campo a encontrarlos, ¿no? O sea, siempre hay, porque son la tercera parte de la población indígena. Perdón, de la población peruana. La tercera parte, no es poco. Para poder aplicar la consulta previa, así como nuestro derecho ambiental tiene principios ambientales, la consulta previa también tiene principios. Están en la ley de consulta previa y el reglamento de la consulta previa, están en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, están en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, están en los informes de la Comisión Interamericana, etc. Y vayamos por esto, ¿no? Son básicamente 7. El primero es el de oportunidad. El de oportunidad básicamente es clave, porque lo que te están diciendo ahí es, mi estimado Yasser, mi estimado Juan Alexander, mi estimado Pedro, que siempre hace las tareas, felicito a Pedro y a su compañero aquí presente, no me acuerdo el nombre aquí, su compañero, ya me acordaré, Richard, sí. El principio de oportunidad implica que yo haga la consulta previa antes de aprobar la medida.
antes, no después. Por ejemplo, si yo ya he decidido instalar un colegio en tu comunidad, instalar una central hidroeléctrica en tu comunidad, hacer una hidrovía en tus ríos, y solamente voy a informarte, eso ya no es consulta previa. Eso podría ser participación ciudadana en ejecución del proyecto. La consulta previa tiene que darse antes de que yo autorice el inicio de actividades que van a afectar a los pueblos indígenas, antes que yo apruebe el acto administrativo o la ley, en sentido general, o la norma que va a impactar en el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad cultural, el derecho al territorio, el derecho a su remediación ambiental, etcétera, de los pueblos indígenas. Tiene que ser antes porque se llama por eso, y yo quiero que recuerden esto, consulta previa. O sea, previamente a aprobar la medida administrativa legislativa. No es consulta previa de algo que ya decidí, porque si no ya no me estás consultando. Me estás dando cuenta de algo que ya tú me impusiste y no es consulta previa. Eso es muy importante porque el principio de oportunidad lo que marca la pauta es que tiene que ser en la oportunidad que corresponde a antes de la toma de la decisión que afecta a los pueblos indígenas. Ese es el principio de oportunidad. El principio de interculturalidad, clave, que el Tribunal Constitucional ha relevado en jurisprudencia, esta última que Omar estaba comentando, Sar, pero también mucho antes, en el famoso caso de la hoja de coca, pero también antes, en el famoso caso de la Corrida de Toros, la primera sentencia, pero también antes, en el famoso caso de la señora ambulante que la sancionaron en un idioma distinto al suyo, el quechua. Ya el tema de la interculturalidad estaba allí, pero esta ley y este reglamento son anteriores a la mayoría de esta jurisprudencia. Porque justamente la consulta previa, su máximo paradigma es cómo comprender a otro distinto a mí, que vive una cultura totalmente distinta. Hoy día compartía con Amparo, con quien trabajo, cómo entiende un indígena el río, ¿no? Y acá justo tengo mi informe antropológico, ¿no? O sea, para entender y poder hablar con un indígena, me tengo que estudiar cómo entiende él al río, cómo entiende él al árbol, cómo entiende él a los peces, cómo entiende él a la múltiple diversidad biológica, y me quedo sorprendido porque es una forma totalmente distinta, ¿no? Entonces decía, ¿para qué veo películas estas de cómics, cuando aquí tengo todo un multiuniverso que descubrir? Y es muy interesante, ¿no? Porque para ellos, en algunas culturas existen un mundo superior, un mundo intermedio y un mundo inferior, y ese mundo inferior para ellos es el acuático, el subacuático. Entonces empiezas a leer cómo piensan y te das cuenta que de alguna forma ellos hacen un pago al río, a la tierra, y tienen una dinámica de relacionarse con ese otro que para ellos existe y nosotros no, que es la naturaleza, el río, los animales, que yo no tengo. Entonces, esa comprensión de que hay una cultura distinta a la mía es lo que provoca que el principio de interculturalidad te diga que la forma como dialoguemos en la consulta previa sea considerando que el otro piensa diferente a mí, tiene una lengua distinta y tiene un código cultural distinto al mío. Creo que por acá tengo, no lo he traído, pero les iba a mostrar un manual, ahí arriba se me ha quedado, donde a los diplomáticos de relaciones exteriores les enseñan interculturalidad. ¿Cómo? Claro, porque hablar con un oriental, hablar con un español, hablar con un americano, hablar con un inglés es otra cultura, a pesar que somos cultura occidental en buena parte de los ejemplos que he dado, o alguien de la India, en la India ya es otra cosa, o África, o el Oriente, o China, o Japón. El ingreso a una casa en algunos de estos lugares es sin zapatos. Entonces, y tiene toda una relación con su forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, lo que quiero que comprendan aquí es que el principio de interculturalidad, lo que marca la pauta es la diferenciación entre los que hacemos la consulta, que somos el gobierno, el Estado,
que crecemos en una cultura de sociedad occidental donde la naturaleza es objeto de dominación, donde la naturaleza es una cosa con la cual no me relaciono y donde probablemente haya un ateísmo mucho más intenso que en el ámbito indígena, donde hay una espiritualidad y religiosidad mucho más grande y donde hay un politeísmo mucho más grande que incluso nosotros, la mayoría de la población peruana es católica, por lo tanto monoteísta. Entonces, ¿cómo chocan mi religión, por ejemplo, el monoteísmo con el politeísmo o el panteísmo que tienen ellos? ¿Cómo le pido a un católico evangélico o alguien que tiene una mirada bíblica de la religión que comprenda esta otra visión? Es difícil, pero no imposible. Es entender al otro y respetarlo y tolerarlo y dialogar. Este es el reto de la interculturalidad, que yo me reconozca distinto al otro y que en ese proceso aprenda a dialogar con ese otro. Si yo no reconozco esas diferencias, porque primero tengo que hacer las diferencias, no voy a poder entenderlos, ¿no? Entonces eso significa que, por ejemplo, y este ejercicio lo iba a hacer con ustedes, pero no sabía si estaban preparados, es como ese meme que dice, no sé si estamos preparados para esta conversación, aún, pintarse la cara, ¿no? O sea, ponerse dos líneas o una línea que quería decir si estás comprometida o casada con alguien o casado con las mujeres, para saber si estás de alguna forma en posibilidad de ser cortejada, ¿no es cierto? Entre otras cosas, o sea, el maquillaje en su caso representa una condición civil. En tu caso o en el mío, depende de quién se maquille, de repente solamente es con fines de verte mejor para la cámara o verte mejor para la pareja o etcétera. O sea, tiene otra lógica. O sea, ellos expresan en su cuerpo y en su forma de pintarse el cuerpo un lenguaje que nosotros ya no tenemos, que hemos olvidado, que de repente estamos recuperando. Mira cómo volvemos a lo tribal con los tatuajes que ya más intensamente la población quiere hacerse, porque estamos volviendo al inicio, porque en el cuerpo llevábamos el DNI, el tatuaje significaba una condición, un pensamiento, una idea, luego lo fuimos dejando y nos fuimos expresando de otra forma, con la formalidad, ¿no? Pero te vas a África, por ejemplo, y el cuerpo te habla sobre cuántos hijos tienes, si eres viuda o viudo. O sea, las pintas que tienen los indígenas no son decorativas, sino también tienen una expresión de su espiritualidad y de su cultura. Vamos a quedarnos aquí. No he querido correr este tema. Me parece interesante primero reflexionar sobre los conceptos jurídicos que tienen un alto componente social, cultural, y luego ya ir sobre la propia normatividad aquí. Así que algunos que estén un poquito molestos porque ya el profesor va a hablar todo de consulta previa, todo el curso. No, vamos a hablar esta parte y la otra clase cerramos, pero es importante y creo que es el único curso por el momento donde tratamos de acercarnos a ese mundo indígena, a ese mundo del otro, y al menos, digamos, le hemos dado 1 hora y media a ese Perú profundo. Creo que no ha perdido su tiempo, creo que ha ganado mucho más. Vámonos a la foto final para ver, reconocernos, a ver cuánto